Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado mucha emoción, especulación y sobre todo, mucho cariño, la relación entre las madres de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, has leído bien. Vamos a explorar el vínculo, los momentos compartidos y las revelaciones que han surgido en torno a estas dos mujeres que, de alguna manera, se han convertido en figuras clave en la historia de amor, real o ficticia, de sus famosos hijos. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido regularmente sobre sus celebridades favoritas, noticias del mundo del espectáculo turco y, por supuesto, análisis a fondo de esas relaciones que nos tienen a todos al borde del asiento. No se lo querrán perder. Ahora sí, pongámonos cómodos porque tenemos mucho que desentrañar. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que nos atrapan desde el principio. Su química en pantalla en la serie Erkencikus fue innegable, y esa química trascendió la pantalla, alimentando rumores y esperanzas entre los fans de todo el mundo. Pero, ¿qué papel jugaron sus madres en todo esto? ¿Fueron cómplices de su amor? ¿O simplemente se convirtieron en víctimas de la vorágine mediática? Para entender la dinámica entre las madres de Can y Demet, primero tenemos que conocer un poco mejor a estas mujeres. Por un lado, tenemos a Gülden Yaman, la madre de Can. Gülden siempre ha sido una figura muy presente en la vida de Can, apoyándolo incondicionalmente en su carrera como actor. Es una mujer elegante, discreta y, según se dice, muy cercana a su hijo. Siempre ha mantenido un perfil bajo, evitando la exposición mediática innecesaria, pero siempre presente en los momentos importantes de la vida de Can. Por otro lado, tenemos a Aysen Sen, la madre de Demet. Aysen es una mujer con una personalidad vibrante, alegre y, a diferencia de Gülden, un poco más activa en las redes sociales. También ha sido un pilar fundamental en la vida de Demet, brindándole su apoyo y amor incondicionales. Aysen siempre ha demostrado ser una madre orgullosa y cariñosa, y su cuenta de Instagram es una prueba de ello. La relación entre Gülden y Aysen ha sido objeto de mucha especulación. Durante el apogeo de los rumores sobre un romance entre Can y Demet, muchos fans analizaban cada interacción, cada comentario, cada me gusta en redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y es que en el mundo del espectáculo cada detalle cuenta, y cada gesto puede ser interpretado como una señal. Hubo momentos en los que se les vio juntas en eventos relacionados con la serie Erkencikus, compartiendo risas y conversaciones amigables. Estas imágenes alimentaron aún más las esperanzas de los fans, que veían en ellas una prueba de que las madres aprobaban la relación entre sus hijos. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial de su amistad, y mucho menos de su aprobación a un posible romance. Una de las revelaciones más impactantes, si se le puede llamar así, fue la ausencia de declaraciones directas por parte de ambas madres sobre la relación de sus hijos. Ninguna de ellas se pronunció abiertamente sobre el tema, ni para confirmarlo ni para negarlo. Esta falta de comunicación solo sirvió para aumentar la incertidumbre y dar rienda suelta a la imaginación de los fans. Algunos argumentaban que su silencio era una señal de discreción, una forma de proteger la privacidad de sus hijos y evitar alimentar los rumores. Otros, sin embargo, lo interpretaban como una falta de apoyo a la relación, o incluso como una oposición directa. La verdad es que nunca sabremos con certeza cuál fue la razón detrás de su silencio. Otro punto interesante a considerar es la percepción que los medios de comunicación tenían de la relación entre las madres de Can y Demet. Algunos medios las presentaban como aliadas, como cómplices de un amor secreto, mientras que otros las retrataban como rivales, como mujeres que competían por la atención de sus hijos. Esta polarización mediática solo sirvió para confundir a los fans y crear aún más controversia. Es importante recordar que, independientemente de lo que haya sucedido entre Can y Demet, sus madres son, ante todo, madres. Y como madres, su principal preocupación es el bienestar y la felicidad de sus hijos. Es probable que hayan intentado protegerlos de la presión mediática y de las críticas, y que hayan actuado siempre pensando en lo mejor para ellos. Ahora, muchos se preguntarán, ¿cómo ha evolucionado la relación entre las madres de Can y Demet después de la separación de sus hijos? Bueno, la verdad es que no hay mucha información al respecto. Después de que los rumores de romance se desvanecieran,
la presencia de Guldem y Aysen en los medios de comunicación disminuyó considerablemente. Es posible que hayan decidido alejarse del foco mediático y centrarse en sus propias vidas. Sin embargo, hay quienes creen que a pesar de la separación de sus hijos, Guldem y Aysen han mantenido una relación cordial y respetuosa. Después de todo, ambas compartieron una experiencia única y probablemente desarrollaron un vínculo especial durante ese tiempo. Es posible que sigan en contacto, aunque sea de forma discreta, y que se apoyen mutuamente en los momentos difíciles. En resumen, la relación entre las madres de Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio que probablemente nunca resolveremos por completo. Es un tema que ha generado mucha especulación y controversia, pero que también ha despertado la curiosidad y el interés de muchos fans. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Guldem y Aysen son dos mujeres fuertes y decididas, que han jugado un papel importante en la vida de sus famosos hijos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la relación entre las madres de Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que este es solo un punto de vista, y que la verdad detrás de esta historia puede ser mucho más compleja y matizada. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre las madres de Can y Demet? ¿Creen que fueron cómplices de su amor? ¿O simplemente fueron víctimas de la prensa del corazón? Nos encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Ahora bien, para expandir esta noticia y analizarla en mayor profundidad, es crucial que nos adentremos en el contexto cultural y social que rodea a las celebridades turcas y sus familias. En Turquía, la familia juega un papel fundamental en la vida de las personas, y las madres, en particular, son figuras de gran respeto y autoridad. Sus opiniones suelen ser muy valoradas y pueden influir significativamente en las decisiones de sus hijos, especialmente en lo que respecta a las relaciones sentimentales. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, esta dinámica familiar cobra aún más relevancia, ya que ambos son figuras públicas con una gran exposición mediática. Sus relaciones, tanto profesionales como personales, son constantemente analizadas y comentadas por los medios de comunicación y por sus seguidores. En este contexto, las madres de Can y Demet se convierten, inevitablemente, en personajes secundarios de esta historia, y su relación pasa a ser objeto de escrutinio público. Para comprender mejor la relación entre Guldem Yaman y Aysen, es importante analizar sus personalidades individuales y su forma de interactuar con los medios de comunicación. Como mencionamos anteriormente, Guldem Yaman es una mujer discreta y reservada, que prefiere mantenerse alejada del foco mediático. Esta actitud puede interpretarse como una forma de proteger la privacidad de su hijo y evitar alimentar los rumores sobre su vida sentimental. Por otro lado, Aysen es una mujer más extrovertida y activa en las redes sociales, donde comparte fotos y mensajes sobre su vida personal y profesional. Esta actitud puede interpretarse como una forma de apoyar la carrera de su hija y de conectar con sus fans. Sin embargo, también puede ser vista como una forma de buscar atención mediática y de alimentar los rumores sobre la vida sentimental de Demet. La diferencia en las personalidades y en la forma de interactuar con los medios de comunicación de Guldem y Aysen puede haber influido en la percepción que el público tiene de su relación. Algunos fans pueden haber interpretado la discreción de Guldem como una señal de desaprobación hacia la relación de su hijo con Demet, mientras que otros pueden haber interpretado la extroversión de Aysen como una señal de apoyo. Además, es importante tener en cuenta que la relación entre las madres de Can y Demet puede haber estado influenciada por la presión mediática y por las expectativas de los fans. Durante el apogeo de los rumores sobre un romance entre Can y Demet, ambas madres fueron constantemente bombardeadas con preguntas y comentarios sobre la relación de sus hijos. Esta presión puede haber afectado su forma de interactuar entre ellas y con los medios de comunicación. Es posible que Guldem y Aysen hayan decidido mantener una actitud cautelosa y discreta para evitar alimentar los rumores y proteger la privacidad de sus hijos. También es posible que hayan recibido consejos de sus representantes o de los equipos de relaciones públicas de Can y Demet para mantener una postura neutral y evitar hacer declaraciones que pudieran ser malinterpretadas. Otro factor que puede haber influido en la relación entre las madres de Can y Demet es la competencia entre sus hijos.
Aunque ambos son actores talentosos y exitosos, es inevitable que haya cierta competencia entre ellos, especialmente en lo que respecta a la atención mediática y a los proyectos profesionales. Esta competencia puede haber afectado la relación entre sus madres, generando cierta tensión o rivalidad. Es importante recordar que independientemente de lo que haya sucedido entre Khan y Demet, sus madres son, ante todo, madres. Y como madres, su principal preocupación es el bienestar y la felicidad de sus hijos. Es probable que hayan intentado protegerlos de la presión mediática y de las críticas, y que hayan actuado siempre pensando en lo mejor para ellos. Después de la separación de Khan y Demet, es posible que Guldem y Aysen hayan decidido alejarse del foco mediático y centrarse en sus propias vidas. Es posible que hayan mantenido una relación cordial y respetuosa, pero que hayan evitado aparecer juntas en público para evitar alimentar los rumores y proteger la privacidad de sus hijos. En conclusión, la relación entre las madres de Khan Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo y matizado, que ha generado mucha especulación y controversia. Es un misterio que probablemente nunca resolveremos por completo, pero que nos permite reflexionar sobre el papel de la familia en la vida de las celebridades y sobre la influencia de los medios de comunicación en las relaciones personales. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Guldem y Aysen son dos mujeres fuertes y decididas, que han jugado un papel importante en la vida de sus famosos hijos. Su relación, ya sea de amistad, rivalidad o simple cortesía, es un reflejo de las complejidades del mundo del espectáculo y de las presiones que enfrentan las celebridades y sus familias. Es importante recordar que detrás de cada figura pública, hay seres humanos con emociones y sentimientos. Y que aunque nos guste especular sobre sus vidas privadas, debemos respetar su privacidad y evitar hacer juicios basados en rumores y especulaciones. Así que la próxima vez que veamos una foto de Guldem Yaman y Aysen juntas, recordemos que estamos viendo a dos madres que han vivido experiencias únicas y que han compartido un vínculo especial a través de sus famosos hijos. Y que independientemente de lo que haya sucedido entre Khan y Demet, su relación es un testimonio del poder del amor maternal y de la importancia de la familia. Además, podemos añadir que la cultura turca es especialmente sensible a la percepción pública de las relaciones familiares. La honra y el respeto son valores fundamentales, y las madres, como pilares de la familia, suelen ser muy protectoras de la imagen de sus hijos. Por lo tanto, cualquier declaración o acción que pudieran ser interpretadas como negativas o perjudiciales para la reputación de Khan o Demet, probablemente serían evitadas a toda costa. Este factor cultural añade una capa más de complejidad a la interpretación del silencio o la discreción de Guldem y Aysen. Finalmente, es importante considerar el impacto de las redes sociales en la amplificación de los rumores y la especulación. Cada me gusta, comentario o foto que las madres de Khan y Demet compartían, era analizado minuciosamente por miles de fans en todo el mundo. Esta constante vigilancia y escrutinio público sin duda ejerció presión sobre ellas y pudo haber influido en su comportamiento. La línea entre la vida pública y privada se difumina cada vez más en la era digital, y las celebridades y sus familias deben navegar este complejo terreno con mucho cuidado. La historia de Guldem y Aysen es un claro ejemplo de cómo la fama y la atención mediática pueden afectar las relaciones personales y familiares.